Hijo de portero gana beca en universidad de élite. Su proyecto de tesis expone un esquema que involucra a la alta sociedad. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Carlos siempre soñó con algo más grande que los estrechos pasillos donde su padre trabajaba como portero. Con cada puerta que su padre abría para los ricos y poderosos, Carlos imaginaba un futuro diferente. Uno donde él también tendría el poder de abrir puertas para su familia. Pero nunca imaginó que esa oportunidad vendría acompañada de un peso tan aplastante, uno que pondría en riesgo no solo su futuro, sino también la vida que tanto había luchado por construir. Desde el primer día en la universidad de élite, se dio cuenta de que no pertenecía a ese mundo. El lujo desmedido y las miradas llenas de desprecio lo hacían sentir más pequeño de lo que jamás se había sentido. Pero, mientras sus compañeros jugaban con sus privilegios, Carlos descubría algo mucho más oscuro entre las paredes brillantes de esa institución. Algo que lo obligaría a tomar una decisión imposible: callar y seguir adelante, o exponerlo todo, aunque eso signifique perderlo todo. Lo que Carlos no sabe es que hay fuerzas poderosas que harían cualquier cosa para evitar que la verdad salga a la luz. ¿Qué harías tú si estuvieras en sus zapatos? ¿Lucharías por la justicia sabiendo que podrías perder todo lo que amas? El sol se ponía sobre el barrio de East Los Ángeles, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se filtraban a través de las cortinas desgastadas del pequeño apartamento de los Ramírez. En la sala de estar, apenas iluminada por una lámpara de pie con la pantalla torcida, se respiraba una tensión palpable. Carlos, un joven de 18 años con ojos brillantes y determinados, estaba sentado en el sofá desgastado, con una vieja laptop sobre sus rodillas. A su alrededor, su familia se apiñaba en un silencio cargado de esperanza y miedo. Su padre, Javier, aún vestido con el uniforme de portero del edificio de lujo donde trabajaba, se mantenía de pie, con los hombros tensos y las manos metidas en los bolsillos. Su madre, Elena, una mujer menuda con arrugas prematuras alrededor de los ojos, se sentaba al lado de Carlos, su mano temblorosa sobre el hombro de su hijo. Los hermanos menores de Carlos, Miguel y Sofía, se apretujaban en el suelo, sus ojos grandes fijos en la pantalla del ordenador como si fuera una ventana a otro mundo. El ventilador de techo giraba perezosamente, haciendo poco por aliviar el calor sofocante de la tarde de verano. El tic-tac del reloj de pared, un regalo de la abuela fallecida de Carlos, parecía marcar el ritmo de los corazones acelerados en la habitación. «Ya son las 5:00 p.m., mijo», susurró Elena, su voz apenas audible. «Deberían haber enviado el correo». Carlos asintió, su dedo índice vacilando sobre el touchpad. Había esperado este momento durante meses, años incluso. Desde que era niño, cuando acompañaba a su padre al trabajo y miraba con asombro los autos lujosos y los trajes caros, había soñado con ser más. No por codicia o vergüenza de sus raíces, sino por el deseo ardiente de darle a su familia una vida mejor, de romper el ciclo de pobreza que parecía una maldición generacional. Con un clic, abrió su bandeja de entrada. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Y ahí estaba, un nuevo correo de la Universidad de Stanford. «Ábrelo, Carlos», instó su padre, su voz ronca por la emoción contenida. Carlos cerró los ojos por un momento, ofreciendo una silenciosa oración a la Virgen de Guadalupe, cuya imagen colgaba en la pared junto a fotos familiares y diplomas de la escuela secundaria. Tomó una respiración profunda y abrió el correo. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Una vez, 2 veces. El mundo pareció detenerse. Me aceptaron», susurró incrédulo. «Y con beca completa». El grito de júbilo de Elena rompió el silencio. Se lanzó a abrazar a Carlos, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Mi niño lo logró». Javier, con lágrimas en los ojos, se unió al abrazo, envolviendo a su esposa e hijo en sus brazos fuertes. Miguel y Sofía saltaban y gritaban,
sin entender completamente lo que significaba, pero contagiados por la alegría de sus padres. En medio de la celebración, Elena de repente se tambaleó, su rostro palideció y sus ojos se pusieron en blanco. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se desplomó en el suelo. «¡Mamá!», gritó Carlos, el terror reemplazando instantáneamente la alegría en su voz. Javier se arrodilló junto a su esposa, tomando su rostro entre sus manos callosas. «Elena, mi amor, despierta», suplicó, su voz quebrada por el miedo. Los minutos siguientes fueron un torbellino de pánico y acción. Carlos llamó a emergencias mientras Javier intentaba reanimar a Elena. Miguel y Sofía lloraban asustados y confundidos. Cuando los paramédicos llegaron, la alegría de momentos antes se había evaporado, reemplazada por un miedo visceral. Mientras cargaban a Elena en la ambulancia, Carlos se quedó en la puerta del apartamento, sosteniendo a sus hermanos que sollozaban. La laptop, olvidada en el sofá, seguía mostrando el correo que había cambiado sus vidas en más de un sentido. En el hospital, horas más tarde, la familia Ramírez se apiñaba alrededor de la cama de Elena. El diagnóstico: agotamiento extremo y desnutrición. El médico, un hombre de mediana edad con acento del sur, les explicó que Elena había estado llevando su cuerpo al límite, trabajando turnos dobles en la fábrica y saltándose comidas para que sus hijos pudieran comer mejor. Carlos, sentado junto a la cama de su madre, sostenía su mano mientras ella dormía. El peso de la realización lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Su sueño, su oportunidad de oro, había sido construido sobre el sacrificio silencioso de su madre. «Papá», dijo Carlos, su voz quebrada por la emoción. «No puedo ir, no puedo dejarlos así». Javier puso una mano firme en el hombro de su hijo. «Carlos, mírame», dijo con una intensidad que hizo que Carlos levantara la vista. «Tu madre y yo hemos trabajado toda nuestra vida para este momento, para darte esta oportunidad. No te atrevas a desperdiciarla». «Pero mamá, tu madre estaría destrozada si renunciaras por esto», interrumpió Javier. «Esto es lo que ella quiere, lo que ambos queremos para ti». Carlos miró a su madre dormida, su rostro demacrado pero pacífico. Pensó en todos los sacrificios que habían hecho, en las noches que había visto a su padre llegar exhausto del trabajo, en las veces que su madre se había saltado la cena diciendo que no tenía hambre. Con un nudo en la garganta, Carlos asintió. «Lo haré», prometió, su voz apenas un susurro. «Haré que valga la pena cada sacrificio». Mientras la noche caía sobre Los Ángeles, la habitación del hospital se sumió en un silencio cargado de emociones. La alegría de la aceptación, el miedo por la salud de Elena y el peso de las expectativas se mezclaban en el aire. Carlos, sosteniendo la mano de su madre, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas distantes, prometiendo un futuro lleno de posibilidades. Pero para Carlos, esas luces ahora parecían un recordatorio constante del precio que su familia había pagado por su sueño. Con determinación en sus ojos, hizo una promesa silenciosa. No solo triunfaría por él mismo, sino que encontraría una manera de cambiar el sistema que había obligado a su familia a sacrificar tanto. Poco sabía Carlos que este era solo el comienzo de un viaje que lo llevaría a enfrentarse no solo a los desafíos académicos, sino a un mundo de privilegios, secretos y decisiones morales que pondrían a prueba todo lo que creía sobre sí mismo y sobre el sueño americano. El sol de California brillaba con intensidad sobre el campus de Stanford, sus rayos reflejándose en los edificios de piedra arenisca que parecían sacados de un cuento de hadas. Para Carlos Ramírez, sin embargo, el resplandor era cegador y alienante. Parado en medio del patio principal con su maleta desgastada y una mochila llena de sueños y miedos, se sentía como un intruso en un mundo que no le pertenecía. El ajetreo del día de orientación lo rodeaba. Estudiantes de primer año con sus padres orgullosos, risas despreocupadas y conversaciones sobre viajes de verano a Europa
y pasantías en empresas de renombre. Carlos apretó la correa de su mochila, recordando la despedida en el pequeño apartamento de East LA esa mañana. Su madre, Elena, aún pálida pero decidida, lo había abrazado con fuerza, susurrándole al oído: «Mijo, eres nuestra luz, brilla por todos nosotros». Con un suspiro profundo, Carlos se dirigió hacia el edificio de dormitorios. Cada paso se sentía como si llevara el peso de las esperanzas de toda su familia y comunidad. Al entrar en su habitación compartida, se encontró cara a cara con su compañero de cuarto, un chico alto y rubio llamado Brian Thompson. «Hey, tú debes ser Carlos», saludó Brian con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su mirada recorrió la ropa gastada de Carlos y su maleta vieja. «Supongo que eres uno de los becados, ¿eh?» Carlos sintió que se le encogía el estómago. «Sí, lo soy», respondió, intentando mantener la voz firme. Brian asintió distraídamente. «Cool. Bueno, elegí la cama de la derecha. Espero que no te importe». Sin esperar respuesta, Brian volvió a su teléfono, ignorando a Carlos mientras éste desempacaba sus pocas pertenencias. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el sonido de risas y conversaciones animadas que venían del pasillo. Los días siguientes fueron un torbellino de orientaciones, reuniones y clases introductorias. Carlos se esforzaba por mantener el ritmo, no solo académicamente sino también socialmente. Cada interacción parecía un recordatorio de cuán diferente era su mundo del de sus compañeros. En la cafetería, escuchaba conversaciones sobre yates familiares y vacaciones en los Hamptons. En clase, los profesores hacían referencias culturales que le eran completamente ajenas. Incluso el lenguaje parecía diferente. Sus compañeros hablaban un inglés pulido y libre de acentos, mientras que Carlos luchaba por ocultar el suyo, temeroso de los juicios y miradas que provocaba. Una tarde, mientras Carlos estudiaba en la biblioteca, sintió una presencia a su lado. Al levantar la vista, se encontró con una joven de cabello oscuro y ojos brillantes. «Disculpa, ¿te importa si me siento aquí?», preguntó ella con una sonrisa amable. «Todos los demás lugares están ocupados». «Claro, adelante», respondió Carlos, sorprendido por el gesto amistoso. «Soy Elena», se presentó ella extendiendo su mano. «Elena Castillo». Carlos sintió una punzada en el pecho al escuchar el nombre de su madre. «Carlos Ramírez», respondió estrechando su mano. Elena sonrió. «¿Ramírez? ¿Eres latino?». Carlos asintió, preparándose para la usual mirada de condescendencia o incomodidad, pero en su lugar, Elena sonrió aún más ampliamente. «Qué alivio, pensé que era la única aquí», dijo, cambiando al español con fluidez. «¿De dónde eres?». «East LA», respondió Carlos, sintiendo que parte de la tensión que había cargado desde su llegada comenzaba a disiparse. La conversación fluyó con facilidad. Elena era hija de inmigrantes colombianos, pero a diferencia de Carlos, había crecido en un suburbio acomodado de San Diego. A pesar de sus diferentes orígenes, compartían experiencias comunes. La presión de ser los primeros en sus familias en asistir a una universidad de élite, el choque cultural, el deseo de enorgullecer a sus padres. Mientras hablaban, Carlos no pudo evitar notar los detalles que marcaban la diferencia entre ellos. La ropa de marca de Elena, su MacBook de última generación, la confianza con la que se movía por el campus. Pero por primera vez desde su llegada, no se sintió juzgado o inferior. Al caer la tarde, Elena miró su reloj y se sobresaltó. «Dios mío, se me hizo tardísimo. Tengo una cena con mi padre y algunos de sus colegas». Se levantó apresuradamente, recogiendo sus cosas. «Fue un placer conocerte, Carlos. Deberíamos juntarnos de nuevo pronto». Carlos asintió, una mezcla de emociones revolviéndose en su interior. Por un lado, el alivio de haber encontrado a alguien que parecía entenderlo. Por otro, la aguda conciencia de que incluso entre los latinos existían brechas que parecían insalvables. Esa noche, de vuelta en su dormitorio,
Carlos se sentó en su cama, observando a Brian dormir plácidamente. Sacó su viejo teléfono y miró la foto de su familia que tenía como fondo de pantalla. Su madre, aún recuperándose en el hospital, su padre con su uniforme de portero, sus hermanos pequeños sonriendo con inocencia. Con un nudo en la garganta, Carlos abrió su cuaderno y comenzó a escribir. No eran apuntes de clase, sino una carta a su familia, detallando sus experiencias, sus miedos, sus pequeños triunfos. Al terminar, miró las páginas llenas de su letra apretada y sintió una determinación renovada. «Lo lograré», susurró para sí mismo. «Por ustedes, por mí, por todos los que nunca tuvieron esta oportunidad». Mientras el campus se sumía en el silencio de la noche, Carlos no podía imaginar que su encuentro con Elena sería solo el principio de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su determinación académica, sino también sus valores más profundos. El mundo de privilegios y secretos de Stanford apenas comenzaba a revelarse ante él, y las decisiones que tomaría en los próximos meses cambiarían el curso de su vida para siempre. El otoño californiano teñía el campus de Stanford con tonos dorados y rojizos, pero Carlos Ramírez apenas lo notaba. Sentado en la biblioteca, rodeado de libros de contabilidad y finanzas, su mente estaba enfocada en una sola cosa: su proyecto de tesis. Análisis financiero de proyectos estudiantiles, un estudio de caso en Stanford. Rezaba el título en su laptop. Lo que había comenzado como un simple proyecto académico se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo y potencialmente peligroso. Carlos frotó sus ojos cansados, recordando cómo había llegado a este punto. Hacía apenas unas semanas, durante una clase de ética empresarial, el profesor había mencionado casualmente las discrepancias que a veces se encontraban en los informes financieros de grandes corporaciones. Algo en esa conversación había despertado la curiosidad de Carlos. ¿Y qué hay de las universidades?, había preguntado, ganándose miradas sorprendidas de sus compañeros. ¿Alguien audita los proyectos estudiantiles financiados por la universidad? El profesor había elogiado su perspicacia, sugiriendo que podría ser un excelente tema para su proyecto de graduación. Lo que Carlos no esperaba era que esa simple pregunta lo llevaría por un camino lleno de descubrimientos inquietantes. Ahora, semanas después, Carlos miraba la pantalla de su computadora con una mezcla de fascinación y temor. Los números no mentían, pero lo que estaban revelando era difícil de creer. Proyectos estudiantiles con presupuestos inflados, donaciones que aparecían y desaparecían sin explicación, gastos que no correspondían con los resultados presentados. «Esto no puede ser correcto», murmuró para sí mismo, pasando una mano por su cabello rizado. «¿Qué no puede ser correcto?». La voz lo sobresaltó. Elena Castillo se sentó a su lado, dejando caer su bolso de diseñador sobre la mesa. «Elena, me asustaste», dijo Carlos, cerrando instintivamente su laptop. Elena arqueó una ceja. «¿Tan secreto es tu proyecto? Vamos, cuéntame. Prometo no robarte la idea», bromeó, pero había un tono de curiosidad genuina en su voz. Carlos dudó. En las últimas semanas, Elena se había convertido en su única amiga verdadera en Stanford. A pesar de sus diferentes orígenes, compartían un vínculo especial, una comprensión mutua de lo que significaba ser latino en un mundo que no siempre los aceptaba completamente. «Es complicado», comenzó Carlos. «Estoy analizando los informes financieros de varios proyectos estudiantiles y hay cosas que no cuadran». «¿Cómo qué?», preguntó Elena, inclinándose más cerca. Carlos abrió su laptop nuevamente y le mostró algunas de las discrepancias que había encontrado. Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. «Carlos, esto es serio», dijo en voz baja. «¿Te das cuenta de lo que estás insinuando?». Carlos asintió gravemente. «Lo sé. Por eso no sé qué hacer. Si esto es cierto, podría tratarse de un esquema de lavado de dinero o algo peor». Elena se mordió el labio,
su expresión una mezcla de preocupación y algo más que Carlos no pudo descifrar. Debes tener cuidado, Carlos. Esta clase de descubrimientos puede ser peligrosa. ¿Qué sugieres que haga? ¿Ignorarlo? Elena puso una mano sobre la de Carlos, un gesto que envió un escalofrío por su espina dorsal. Solo digo que pienses bien tus próximos pasos. Recuerda por qué estás aquí. Tu familia, tu futuro. Las palabras de Elena resonaron en la mente de Carlos mucho después de que ella se fuera. Esa noche, sentado en su cama mientras su compañero de cuarto roncaba suavemente, Carlos miró la foto de su familia en su teléfono. El rostro cansado pero orgulloso de su padre, la sonrisa esperanzada de su madre, los ojos brillantes de sus hermanos pequeños. Con un suspiro profundo, Carlos tomó una decisión. No podía ignorar lo que había descubierto, pero tampoco podía arriesgar todo por lo que su familia había sacrificado. Tendría que ser cauteloso, metódico. Investigaría más a fondo, pero mantendría sus descubrimientos en secreto por ahora. Lo que Carlos no sabía era que sus acciones ya habían llamado la atención de personas poderosas dentro de la universidad. En una oficina lujosa en el edificio de administración, un hombre de traje caro miraba un informe sobre su escritorio. En él, el nombre de Carlos Ramírez estaba subrayado en rojo. «Mantengan un ojo en este chico», ordenó el hombre a su asistente. Podría ser un problema. Mientras tanto, en su dormitorio, Carlos trabajaba hasta altas horas de la noche, ajeno al peligro que se cernía sobre él. Cada nueva pieza de información que descubría lo acercaba más a una verdad que podría sacudir los cimientos mismos de Stanford y de la élite que la controlaba. A medida que el amanecer se acercaba, Carlos finalmente se quedó dormido, su laptop aún abierta a su lado. En la pantalla, un documento titulado «Irregularidades financieras en proyectos estudiantiles» brillaba tenuemente, conteniendo secretos que pronto pondrían a prueba no solo su inteligencia, sino también su integridad y su coraje. El camino que Carlos había elegido no tenía vuelta atrás, y las consecuencias de sus descubrimientos estaban a punto de cambiar su vida para siempre. La cafetería del campus bullía de actividad, un mar de voces y risas que contrastaba fuertemente con el torbellino de pensamientos en la mente de Carlos. Sentado en una mesa apartada, revolvía distraídamente su café mientras esperaba a Elena. Su mirada vagaba por el lugar, deteniéndose en grupos de estudiantes despreocupados, ajenos a los secretos que había descubierto. «Perdón por la tardanza», dijo Elena, deslizándose en el asiento frente a él. Su cabello estaba perfectamente peinado y su maquillaje impecable como siempre. El tráfico estaba horrible. Carlos asintió, notando el sutil aroma de un perfume caro. «No hay problema. Gracias por venir». Elena lo miró con preocupación. «Te ves terrible, Carlos. ¿Has dormido algo?» «No mucho», admitió él frotándose los ojos. «He estado trabajando en el proyecto. Elena, he descubierto cosas que no puedo ignorar». La expresión de Elena se tensó. «Carlos, por favor, dime que no has seguido investigando eso». «Tenía que hacerlo», respondió Carlos, inclinándose hacia adelante y bajando la voz. «Elena, esto es grande. No son solo discrepancias en los proyectos estudiantiles. Hay conexiones con empresas externas, donaciones que desaparecen, nombres de políticos y empresarios importantes. Creo que estamos ante un esquema de lavado de dinero a gran escala». Elena palideció visiblemente. «Carlos, esto es peligroso. No tienes idea de con quién te estás metiendo». «¿Y qué se supone que haga? ¿Ignorarlo?» Carlos sintió que su voz se elevaba y se obligó a calmarse. «No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo esto». Elena extendió su mano sobre la mesa, tomando la de Carlos. El gesto, que antes lo habría emocionado, ahora lo llenó de una extraña inquietud. «Escúchame, por favor», dijo Elena, su voz suave pero urgente. «Entiendo tu sentido de la justicia. Es una de las cosas que admiro de ti. Pero tienes que pensar en las consecuencias.
¿Qué pasará con tu beca si esto sale a la luz? ¿Con tu futuro? ¿Con todo lo que tu familia ha sacrificado para que estés aquí? Las palabras de Elena golpearon a Carlos como un puño en el estómago. Imágenes de su familia flashed en su mente. Su padre trabajando turnos dobles. Su madre recuperándose en el hospital. Sus hermanos mirándolo con admiración. «No puedo traicionar mis principios», murmuró Carlos, pero su voz carecía de convicción. «No se trata de traicionar tus principios», insistió Elena. «Se trata de ser inteligente, de jugar el juego a largo plazo. Piensa en todo el bien que podrás hacer una vez que te gradúes, cuando tengas un puesto de poder real». Carlos se quedó en silencio, su mente un torbellino de dudas y conflictos internos. Elena aprovechó su vacilación. «Mira, conozco a alguien que podría ayudarte a reorientar tu proyecto, sin comprometer tu integridad, por supuesto, solo enfocándolo de una manera menos controversial». «¿Quién?», preguntó Carlos, su curiosidad peleando con su instinto de precaución. «El profesor Blackwell», respondió Elena. «Es muy respetado en el departamento y tiene conexiones importantes. Podría ser un gran mentor para ti». Carlos frunció el ceño. Había oído hablar del profesor Blackwell, conocido por su brillantez y sus conexiones en el mundo empresarial. Pero algo en la sugerencia de Elena no le cuadraba. «No lo sé, Elena. Necesito pensarlo». Elena asintió, apretando su mano una vez más antes de soltarla. «Por supuesto. Tómate tu tiempo. Pero por favor, prométeme que no harás nada precipitado». Carlos asintió distraídamente, su mente ya trabajando en las implicaciones de todo lo que había descubierto y de la conversación que acababa de tener. Esa noche, de vuelta en su dormitorio, Carlos se sentó frente a su laptop, el cursor parpadeando sobre el documento que contenía todos sus hallazgos. Su dedo flotaba sobre la tecla de delete, temblando ligeramente. Un pitido de su teléfono lo sobresaltó. Era un mensaje de su madre. «Mijo, estamos tan orgullosos de ti. Sigue adelante. Eres nuestra esperanza». Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando los abrió de nuevo, su mirada se posó en un pequeño altar improvisado en su escritorio. Una foto de su familia, una vela y la medalla de San Judas Tadeo que su abuela le había dado antes de partir a la universidad. Con un suspiro profundo, Carlos tomó una decisión. No borraría su investigación, pero tampoco la expondría. Aún necesitaba más información, más pruebas, y tal vez, solo tal vez, el profesor Blackwell podría proporcionarle una perspectiva que no había considerado. Lo que Carlos no sabía era que su conversación con Elena no había pasado desapercibida. En una mesa cercana, un estudiante aparentemente absorto en su libro había escuchado cada palabra. Ahora, ese mismo estudiante marcaba un número en su teléfono. «Señor», dijo en voz baja, «tenemos un problema. El chico Ramírez sabe demasiado». Mientras tanto, en su oficina, el profesor Blackwell miraba por la ventana, su reflejo sombrío visible en el cristal. Su teléfono vibró con un mensaje. «El pez ha mordido el anzuelo. Proceda según lo planeado». El tablero estaba listo, las piezas en su lugar. El juego apenas comenzaba, y Carlos Ramírez estaba a punto de descubrir que en el mundo de los poderosos, la verdad podía ser el arma más peligrosa de todas. El despacho del profesor Blackwell era un estudio en contrastes. Estanterías de roble oscuro repletas de libros antiguos se alineaban en las paredes, mientras que un ordenador de última generación descansaba sobre un escritorio de cristal y acero. Carlos se sentía fuera de lugar, su gastada mochila y sus jeans desgastados desentonando con el lujo sobrio que lo rodeaba. «Señor Ramírez, por favor, tome asiento», indicó el profesor Blackwell, su voz suave pero autoritaria. Era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras y ojos penetrantes detrás de unas gafas de montura fina. Carlos se sentó, notando cómo sus manos sudaban. «Gracias por recibirme, profesor. Elena me habló muy bien de usted,
comenzó Blackwell reclinándose en su silla de cuero. Me dijo que está trabajando en un proyecto interesante. Carlos asintió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sí, estoy analizando los flujos financieros de varios proyectos estudiantiles. He encontrado algunas discrepancias que me han llamado la atención. Blackwell arqueó una ceja. Discrepancias. Una palabra interesante. ¿Podría ser más específico? Por un momento, Carlos dudó. Algo en la mirada del profesor lo inquietaba, pero había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. He descubierto patrones de financiación irregulares, explicó. Proyectos con presupuestos inflados, fondos que desaparecen sin explicación, conexiones con empresas externas que no tienen sentido. Blackwell escuchaba atentamente, su expresión indescifrable. Cuando Carlos terminó, el profesor se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Señor Ramírez, ¿sabe por qué las universidades de élite como Stanford son tan respetadas? La pregunta tomó a Carlos por sorpresa. Supongo que por la calidad de su educación y su investigación. Blackwell se volvió, una sonrisa enigmática en sus labios. Eso es parte de la razón, sí. Pero hay algo más fundamental: las conexiones, el poder, la influencia que se forja en estos pasillos. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estoy seguro de entender, profesor. Lo que ha descubierto, señor Ramírez, no son simples discrepancias, continuó Blackwell, acercándose al escritorio. Son los engranajes que mantienen funcionando todo el sistema. Un sistema que le ha dado la oportunidad de estar aquí, de cambiar su vida y la de su familia. El corazón de Carlos latía con fuerza. ¿Está diciendo que todo esto es intencional? Blackwell asintió lentamente. El mundo no es blanco y negro, señor Ramírez. A veces, para hacer el bien mayor se necesitan compromisos. Pero esto es ilegal, protestó Carlos, su voz apenas un susurro. ¿Ilegal? Tal vez. ¿Inmoral? Eso depende de su perspectiva. Blackwell se sentó de nuevo, inclinándose hacia adelante. Piense en los avances científicos que estos fondos han permitido, en las becas para estudiantes como usted, en el progreso que Stanford impulsa en el mundo. Carlos se sentía mareado, el peso de las revelaciones aplastándolo. ¿Qué quiere de mí? Quiero ofrecerle una oportunidad, respondió Blackwell. Reoriente su proyecto. Enfóquese en los aspectos positivos de la financiación de proyectos estudiantiles. Haga esto, y le garantizo un futuro brillante. Pasantías en las mejores empresas, recomendaciones para programas de posgrado, conexiones que le abrirán puertas que ni siquiera sabía que existían. ¿Y si me niego? La sonrisa de Blackwell se desvaneció. Entonces me temo que su beca podría estar en peligro. Después de todo, acusar a la universidad de actividades ilegales sin pruebas concluyentes podría considerarse una violación grave del Código de Conducta Estudiantil. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todos sus sueños, los sacrificios de su familia, su futuro, todo pendía de un hilo. Necesito tiempo para pensar, logró decir finalmente. Blackwell asintió. Por supuesto. Tómese el fin de semana. Pero recuerde, señor Ramírez, las oportunidades como esta no se presentan dos veces. Carlos salió de la oficina sintiéndose como si hubiera envejecido 10 años en una hora. En el pasillo, se encontró cara a cara con Elena. «Carlos, ¿estás bien? Pareces pálido», dijo ella, preocupación genuina en su voz. «Yo no lo sé», respondió él, su mente aún procesando todo lo que había ocurrido. Elena lo tomó del brazo guiándolo hacia un banco cercano. «Cuéntame qué pasó». Ahí, mientras Carlos relataba su conversación con Blackwell, vio cómo la expresión de Elena cambiaba de preocupación a una mezcla de miedo y resignación. «Oh, Carlos», suspiró ella, «te lo advertí.
Este mundo no es como pensábamos. ¿Tú lo sabías?, preguntó Carlos, una sospecha dolorosa formándose en su mente. Elena desvió la mirada. No los detalles, pero sabía que había cosas que era mejor no cuestionar. Mi padre, él tiene conexiones aquí. Es parte de por qué estoy en Stanford. La revelación fue como un puñetazo en el estómago para Carlos. Se levantó bruscamente. Necesito estar solo. Carlos, espera, llamó Elena, pero él ya se alejaba, perdiéndose entre la multitud de estudiantes. Esa noche, en la soledad de su dormitorio, Carlos miró fijamente la pantalla de su laptop. Su investigación, el fruto de meses de trabajo, parecía burlarse de él. Con manos temblorosas, abrió su teléfono y miró la foto de su familia. Lo siento, susurró, una lágrima rodando por su mejilla. Lo siento mucho. Con un movimiento rápido, seleccionó todos los archivos de su investigación y los movió a la papelera. Su dedo se cernió sobre el botón de «vaciar papelera», por lo que pareció una eternidad. Finalmente, con un suspiro derrotado, presionó el botón. En segundos, meses de trabajo desaparecieron, llevándose consigo la verdad, y con ella, una parte del alma de Carlos. Lo que Carlos no sabía era que, en ese mismo momento, en una habitación oscura del campus, alguien más estaba tomando una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Alguien que había visto y oído más de lo que debía, y que ya no podía soportar el peso del silencio. El sacrificio de la verdad de Carlos no sería en vano, pero el precio que todos pagarían sería más alto de lo que nadie podía imaginar. El sol se ponía sobre el campus de Stanford, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Para la mayoría de los estudiantes, era el final de otro día normal. Para Carlos Ramírez, era el comienzo de la noche más larga de su vida. Sentado en las escaleras de la biblioteca, Carlos miraba sin ver a los grupos de estudiantes que pasaban, riendo y charlando despreocupadamente. Su mente era un torbellino de culpa, rabia y desesperación. Había borrado su investigación, cedido ante las amenazas veladas del profesor Blackwell, traicionado sus propios principios. Se sentía vacío, derrotado. «Hey, Carlos». Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Era Mateo, un compañero de clase de origen puertorriqueño, con quien había entablado amistad en los últimos meses. «Mateo», saludó Carlos, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mateo se sentó a su lado, su expresión seria. «Te he estado buscando todo el día. ¿Estás bien? Pareces destruido». Carlos quiso mentir, decir que todo estaba bien, pero las palabras se atoraron en su garganta. Antes de darse cuenta, estaba contándole todo a Mateo: la investigación, las amenazas de Blackwell, su decisión de borrar todo. Mateo escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación y finalmente a una determinación férrea. «Carlos, hermano, lo que has descubierto, esto es grande. No puedes simplemente dejarlo ir», dijo Mateo, su voz baja pero intensa. «¿Y qué se supone que haga?», respondió Carlos, la amargura evidente en su voz. «Si hablo pierdo mi beca, mi futuro, todo por lo que mi familia ha sacrificado». Mateo se quedó en silencio por un momento, mirando al horizonte. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono que Carlos nunca había escuchado antes. ¿Y si yo lo hiciera?». Carlos lo miró confundido. «¿Qué quieres decir?». «Piénsalo», continuó Mateo, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y resolución. «Yo no tengo una beca que perder. Mi familia... Bueno, digamos que tienen los medios para enviarme a otra universidad si las cosas se ponen feas aquí». «Mateo, no». Carlos negó con la cabeza, comprendiendo de repente. «No puedo pedirte que hagas eso». «No me lo estás pidiendo», insistió Mateo. «Te lo estoy ofreciendo. Carlos, lo que has descubierto podría cambiar las cosas, no solo aquí en Stanford, sino en todo el sistema universitario. No podemos dejar que se pierda». Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Pero, ¿por qué?».
¿Por qué harías algo así por mí? Mateo sonrió, una sonrisa triste y determinada. Porque es lo correcto, y porque sé que si los papeles estuvieran invertidos, tú harías lo mismo por mí. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. En la habitación de Mateo, Carlos reconstruyó su investigación lo mejor que pudo, guiando a su amigo a través de los intrincados detalles del esquema que había descubierto. Mateo tomaba notas frenéticamente, haciendo preguntas, conectando puntos. A medida que la noche avanzaba, el plan tomaba forma. Mateo presentaría la investigación como propia, exponiendo el esquema de corrupción. Carlos permanecería en las sombras, protegido pero atormentado por la culpa de dejar que su amigo asumiera el riesgo. Cuando el amanecer comenzaba a asomar, los dos amigos se miraron, el peso de lo que estaban a punto de hacer palpable en el aire entre ellos. «Mateo, aún puedes echarte atrás», dijo Carlos, dándole una última oportunidad de retirarse. Mateo negó con la cabeza, una sonrisa tensa en sus labios. «No hay vuelta atrás, hermano. Esto es más grande que nosotros». Se abrazaron, un abrazo cargado de emociones no dichas, de gratitud y miedo, de amistad y sacrificio. Esa misma mañana, Mateo envió un correo electrónico detallado al Consejo Directivo de la Universidad, con copias a varios medios de comunicación nacionales. El efecto fue inmediato y devastador. En cuestión de horas, el campus era un hervidero de rumores y especulaciones. Periodistas rondaban las entradas, estudiantes discutían acaloradamente en cada rincón, y en medio de todo, Mateo estaba de pie frente a la oficina del decano, su cabeza en alto, listo para enfrentar las consecuencias de su acto de valentía. Carlos observaba desde lejos, su corazón dividido entre el orgullo por la valentía de su amigo y una culpa aplastante. Vio cómo Mateo era escoltado fuera del edificio de administración, su rostro serio pero resuelto. Esa noche, en la soledad de su dormitorio, Carlos recibió un mensaje de Mateo. «Lo hicimos, hermano. Pase lo que pase, recuerda que esto era necesario. Cuídate y no te rindas». Carlos apretó el teléfono contra su pecho, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El sacrificio de Mateo había salvado su futuro, pero el precio era casi insoportable. Mientras el campus de Stanford se sumía en el caos y la incertidumbre, Carlos Ramírez se enfrentaba a una verdad dolorosa. A veces, hacer lo correcto significa permitir que otros carguen con el peso de nuestras decisiones. Y ese peso, descubrió, era la carga más pesada de todas. El campus de Stanford bullía con una energía frenética que Carlos Ramírez nunca había experimentado antes. Grupos de estudiantes se congregaban en cada esquina, sus voces mezclándose en un murmullo constante de especulación y asombro. Las pantallas de televisión en la cafetería y en los salones comunes transmitían sin cesar noticias sobre el escándalo que había sacudido a la prestigiosa universidad. Carlos caminaba entre la multitud como un fantasma, invisible y atormentado. Cada titular, cada fragmento de conversación que captaba, era un recordatorio del sacrificio de Mateo y de su propia cobardía. «Estudiante expone masivo esquema de corrupción en Stanford», gritaban los titulares. El rostro de Mateo, serio y determinado, aparecía en todas las pantallas. En el auditorio principal, el rector de la universidad daba una conferencia de prensa de emergencia. Carlos se deslizó silenciosamente al fondo de la sala, su corazón latiendo con fuerza. «La Universidad de Stanford toma muy en serio estas acusaciones», declaraba el rector, su voz tensa. «Hemos iniciado una investigación interna exhaustiva y cooperaremos plenamente con las autoridades pertinentes». Las preguntas de los periodistas llovían como dardos. ¿Cuánto tiempo ha estado operando este esquema? ¿Qué pasará con los estudiantes involucrados? ¿Cómo afectará esto a las donaciones y al prestigio de Stanford? Carlos cerró los ojos, abrumado por la magnitud de lo que habían desatado. Cuando los abrió de nuevo, su mirada se cruzó con la de Elena, que estaba sentada unas filas más adelante. Su rostro estaba pálido,
sus ojos llenos de una mezcla de miedo y... ¿era eso admiración? Después de la conferencia de prensa, Carlos intentó escabullirse, pero Elena lo alcanzó en el pasillo. «Carlos, espera», dijo tomándolo del brazo. «Fuiste tú, ¿verdad? Tú le diste la información a Mateo». Carlos miró a su alrededor, nervioso. «Elena, no puedo hablar de esto». «Lo entiendo», susurró ella. «Solo quiero que sepas. Creo que hiciste lo correcto. Y lo siento. Siento no haberte apoyado antes». Antes de que Carlos pudiera responder, un grupo de estudiantes pasó corriendo, gritando emocionados. «Han suspendido al profesor Blackwell. La policía está en su oficina». El mundo de Carlos parecía girar fuera de control. En cuestión de horas, todo lo que creía saber sobre Stanford, sobre el sistema educativo, sobre su propio futuro, se había desmoronado. Esa noche, solo en su habitación, Carlos finalmente se permitió llorar. Lágrimas de alivio, de culpa, de miedo por el futuro. Su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de su familia, mensajes de compañeros de clase, notificaciones de noticias. Con manos temblorosas, marcó el número de su casa. La voz de su madre lo recibió, cargada de preocupación. «Mijo, ¿estás bien? Hemos visto las noticias. ¿Qué está pasando allá?» Carlos respiró hondo, luchando por mantener la compostura. «Mamá, hay algo que necesito contarles». Durante la siguiente hora, Carlos derramó todo: la investigación, las amenazas, el sacrificio de Mateo. Su voz se quebraba a medida que explicaba cómo había estado a punto de renunciar a sus principios por miedo a perder su beca. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, la voz de su padre, ronca de emoción, llegó a sus oídos. «Carlos, hijo mío, estamos orgullosos de ti. No por la beca, no por Stanford. Estamos orgullosos porque, al final, elegiste hacer lo correcto». Las palabras de su padre fueron como un bálsamo para su alma atormentada. Por primera vez en días, Carlos sintió que podía respirar. Los días siguientes fueron un torbellino de eventos. La policía entrevistó a docenas de estudiantes y profesores. Varios miembros de la junta directiva renunciaron. Los medios de comunicación acampaban fuera del campus, ávidos de más detalles sobre el escándalo. Y en medio de todo, estaba Mateo, expulsado oficialmente de Stanford, pero aclamado como un héroe por muchos. Carlos lo visitó en su apartamento fuera del campus, la noche antes de que Mateo partiera. «No sé cómo agradecerte», dijo Carlos, su voz quebrada por la emoción. Mateo sonrió, una sonrisa cansada pero satisfecha. «No tienes que hacerlo. Hicimos lo correcto, Carlos, juntos». Se abrazaron, un abrazo que decía más que 1000 palabras. Mientras Carlos regresaba a su dormitorio esa noche, el campus parecía diferente. El aire se sentía más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado. Los estudiantes hablaban con una nueva energía, discutiendo reformas, cambios, un futuro más justo. Carlos se detuvo frente a la estatua del fundador de Stanford. Por primera vez, notó una inscripción en la base: «La verdad prevalecerá». Una sonrisa agridulce se dibujó en sus labios. La verdad había prevalecido, sí, pero a un costo enorme. Su futuro, el de Mateo, el de Stanford mismo, todo era incierto ahora. Pero mientras miraba las estrellas sobre el campus, Carlos sintió una chispa de esperanza. Habían sacudido el sistema, expuesto la corrupción, y tal vez, solo tal vez, habían abierto el camino para un cambio real. El hijo del portero, el chico de East LA, que había soñado con cambiar su vida, había terminado cambiando mucho más que eso. Y mientras el mundo a su alrededor se transformaba, Carlos Ramírez se dio cuenta de que su verdadero viaje apenas comenzaba. El sol de California brillaba con fuerza sobre el campus de Stanford, pero para Carlos Ramírez, el mundo parecía haber perdido su brillo. Habían pasado 3 meses desde que el escándalo estalló,
transformando la prestigiosa universidad en el epicentro de un terremoto que sacudió todo el sistema educativo estadounidense. Carlos caminaba por los senderos del campus, su mochila pesada sobre sus hombros, pero no tan pesada como la carga que llevaba en su corazón. La investigación federal seguía en curso, las audiencias en el Congreso se transmitían en vivo, y el nombre de Stanford aparecía en los titulares casi a diario. Pero para Carlos, todo se sentía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Elena. «Necesito verte, es urgente, cafetería en 10 minutos». Con un suspiro, Carlos cambió de dirección. Su relación con Elena se había vuelto complicada desde que la verdad salió a la luz. Ella había intentado acercarse, disculparse, pero Carlos no podía evitar sentir una mezcla de resentimiento y añoranza cada vez que la veía. La cafetería estaba casi vacía cuando llegó. Elena ya estaba allí, su rostro una máscara de nerviosismo y expectación. «Carlos», dijo ella, levantándose para saludarlo. «Gracias por venir. Hay algo que necesitas saber». Antes de que pudiera continuar, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Carlos se giró y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Allí, de pie en la entrada, estaba Mateo. ¿Mateo? Carlos apenas pudo articular el nombre de su amigo. ¿Cómo? Mateo sonrió, esa sonrisa cálida y valiente que Carlos recordaba. «Sorpresa, hermano». Los siguientes minutos fueron un torbellino de abrazos, lágrimas y explicaciones atropelladas. Elena, resultó, había estado trabajando incansablemente entre bastidores. Utilizando las conexiones de su familia y la presión mediática, había logrado que la junta directiva reconsiderara la expulsión de Mateo. «No solo eso», explicó Elena, sus ojos brillando con emoción. «Han creado una nueva beca en su nombre, la beca de Ética e Integridad, Mateo Rodríguez, y adivina quién es el primer recipiente». Mateo sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó a Carlos. Con manos temblorosas, Carlos lo abrió. Era una carta oficial de Stanford, confirmando su beca completa para el resto de su carrera. Pero, ¿cómo? Carlos apenas podía procesar lo que estaba leyendo. «Tu investigación, Carlos», explicó Mateo, «cambió las cosas. La nueva administración quiere demostrar que están comprometidos con la transparencia y la integridad, y quieren que seas parte de ese cambio». Carlos miró a Elena, luego a Mateo, las emociones arremolinándose en su pecho. «Yo no sé qué decir». Elena tomó su mano. «Di que lo aceptarás, que seguirás luchando por lo que es correcto». Por primera vez en meses, Carlos sintió que podía respirar completamente. Una sonrisa, pequeña pero genuina, se dibujó en sus labios. «Lo haré», dijo. «Lo haremos juntos». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y nuevos comienzos. Carlos llamó a su familia, compartiendo las buenas noticias entre lágrimas de alegría. Su padre, con la voz quebrada por el orgullo, le dijo: «Mijo, siempre supe que harías grandes cosas, pero esto es más grande que todos nosotros». El campus, poco a poco, comenzaba a sanar. Nuevas políticas de transparencia se implementaron, se crearon comités de ética estudiantil, y el espíritu de cambio se sentía en el aire. Carlos, Mateo y Elena se encontraron en el centro de este renacimiento, liderando debates, organizando foros, inspirando a otros estudiantes a alzar sus voces. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el campus, los tres amigos se sentaron en las escaleras de la biblioteca, el lugar donde todo había comenzado. «¿Saben?», dijo Mateo, mirando el horizonte. «Cuando era niño en Puerto Rico, mi abuelo solía decirme, la verdad es como una semilla, puede tardar en brotar, pero una vez que lo hace, no hay quien la detenga». Elena asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Carlos. «Y miren lo que ha brotado de nuestra pequeña semilla». Carlos guardó silencio por un momento, reflexionando sobre todo lo que habían vivido. Finalmente, habló.
Creo que entiendo ahora lo que significa realmente ser el primero de tu familia en la universidad. No se trata solo de obtener un título, se trata de abrir puertas para los que vendrán después. Mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, los tres amigos permanecieron allí, unidos por un lazo forjado en adversidad y fortalecido por la verdad. El camino por delante sería desafiante, lleno de obstáculos y nuevas batallas por librar. Pero ahora sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Carlos miró hacia el edificio de administración, donde una nueva placa había sido instalada. Rezaba: en honor a aquellos que tuvieron el coraje de alzar su voz por la verdad y la justicia. Con una sonrisa, Carlos supo que este no era el final de su historia. Era apenas el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para él, sino para todos los que se atreverían a soñar con un mundo más justo y transparente. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Carlos Ramírez, el hijo del portero de East LA, se dio cuenta de que había encontrado su verdadera vocación. No solo había cambiado su propio destino, sino que había encendido una luz de esperanza para generaciones futuras. Y esa, pensó, era la herencia más valiosa que podía dejar. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.